Sí se escucha bien. Ok, perfecto. Recording Bueno, in progress. en primer lugar, buenas tardes con todos. Quiero agradecer a Asis por la invitación de compartir este tema tan interesante en este curso, que como bien han titulado la presentadora, es un poco el trayecto de lo que significa la falla cardíaca en un estadio avanzado e incluso terminal, que son dos conceptos que van a ver ahora que son un tanto distintos, pero que van en la misma línea y luego las terapias que podemos ofrecer en este escenario, ¿no? Entonces, a mí lo que me corresponde es hablarles un poco acerca de los tratamientos que ofrecemos en este escenario de insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Ya me presentaron, soy René Rodríguez, soy cardiólogo de la unidad de falla cardíaca y trasplante del INCOR, así que comencemos entonces. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y lo primero a mencionar es definitivamente que la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, que en realidad son sinónimos, viene a ser un escenario que tiene una historia natural. Como pueden ver aquí, cuando inicia el cuadro clínico, que sería en esta zona, en la parte que estoy señalando con el puntero, el paciente habitualmente presenta dificultad para respirar, fatiga, cansancio fácil. Digamos que empieza a deteriorarse las actividades cotidianas que el paciente está acostumbrado a hacer, ¿no? Esos son vamos a decir así, signos o síntomas cardinales, siendo, como les digo, la disnea el más importante. Puede aparecer de pronto edema de miembros inferiores, dificultad al acostarse, que es cuando ya va progresando la enfermedad. El problema comienza cuando tenemos un primer episodio de descompensación que lleva al paciente a un ingreso hospitalario, lo que llamamos un episodio de falla cardíaca aguda, como pueden ver aquí, que evidentemente, digamos, lleva a una caída importante. Este gráfico refleja justamente ese ingreso, que el paciente está muy sintomático, en una clase funcional bastante mala, disnea al reposo, incluso al hablar en algunos casos, como podemos ver muchas veces en los pacientes que vemos a diario, y se da un tratamiento inicial y posteriormente el paciente puede recuperar ese estatus con el cual comenzó, es decir, los síntomas que en ese momento fueron graves, se deterioraron, es decir, entra en una clase funcional 4, es decir, disnea al reposo o muy sintomático, puede llegar a recuperar o por lo menos llevarlo a un estado basal. Aquí es donde nosotros aprovechamos en instaurar la terapia neurohormonal, que ahora vamos a mencionar después de qué se trata esto, o en su defecto optimizarlo. ¿Qué quiere decir? De que cada ingreso hospitalario es una oportunidad para nosotros de poder mejorar la terapia que se le ofrece a los pacientes con falla cardíaca. Es imperdonable que un paciente con insuficiencia cardíaca se hospitalice y se vaya con la misma terapia con la que ingresó. Digo esto porque muchas veces los pacientes ingresan con una terapia subóptima, la gran mayoría, ¿no? Y tiene que irse idealmente con los fármacos que cambian el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Que fundamentalmente son cuatro grupos de medicamentos: los beta bloqueadores, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son los famosos YECAS, ¿no? Los priles, o en su defecto podría ser un inhibidor de receptor de angiotensina, que son los ARAS, ¿no? Los valsartán, los sartán, por ejemplo, o sacubitril valsartán, que de hecho es una estrategia que es mucho mejor que los dos primeros mencionados. Luego, en tercer lugar, tenemos los antagonistas mineralocorticoides, como es la espironolactona. Y en cuarto lugar, los recientes inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, las llamadas glifosinas, ¿no? DAPA o empagliflozina. Entonces, son cuatro grupos farmacológicos que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los del grupo de fracción de eyección reducida, o sea, aquellos que tienen una función cardíaca menor al 40%, tienen que estar con esta medicación. Algunos no van a tolerar y justamente eso es lo que se denomina evolución clínica o deterioro progresivo. Quiere decir de que el paciente en el tiempo, como pueden ver aquí hay una meseta, donde el paciente puede tener una evolución clínica que puede ser estacionaria en muchos de los casos. Los pacientes que vemos en consulta, algunos están años inclusive en clase funcional 2, o sea, disnea leves esfuerzos, caminan 5 o 6 cuadras, están tranquilos, sin descompensaciones, pero llega un momento en el que de pronto nuevamente empieza a tener una caída, es decir, otro episodio que ya lo empieza a inestabilizar y viene la etapa de las llamadas descompensaciones. Ojo, esto no es la historia natural en todos los grupos de pacientes. Estamos hablando en el escenario de aquel paciente que va a llegar al tema que nos ocupa, que se denomina el escenario avanzado. Como pueden ver aquí, desde que inició la falla cardíaca, iniciamos tratamiento o lo mejoramos
y llega al episodio de descompensaciones, empieza una curva en descenso que, como pueden ver ustedes acá en amarillo, se hace cada vez más intensa, más repetitiva. Es decir, aquí la palabra clave en lo que significa el escenario avanzado son los reingresos hospitalarios. Más de 2 ingresos en un año define ya prácticamente, independientemente de la fracción de eyección, un escenario avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver aquí en la curva, son varias hospitalizaciones. Esto es lo que tratamos de evitar también con el tratamiento que ya mencioné. O sea, los fármacos lo que nos permiten es que el paciente esté fuera del hospital, que tenga una buena calidad de vida y lo más importante, disminuyen mortalidad. Porque déjenme decirles que un paciente con insuficiencia cardíaca sin tratamiento, al año la mortalidad es más del 80%. Por eso que en los años 80, inicio de los 90 específicamente, cuando salió el enalapril, que bajaba la mortalidad en insuficiencia cardíaca, y luego vino toda una historia hasta estas fechas, 2024, 2025, donde ya está instaurada la terapia. Comparen la mortalidad en los finales de los 80 y la mortalidad ahora, definitivamente es un cambio abismal. El 80% se moría al año porque solo se utilizaba diurético, digoxina y nada más, y ahora tenemos 4 fármacos, 4 grupos, como le vuelvo a repetir, que son los que evitan esto que les estoy mencionando, las descompensaciones. Pero si por X motivo el paciente progresa a estas múltiples descompensaciones, y entre otros criterios que vamos a ver después, el paciente entra al escenario de la falla cardíaca de tipo avanzada, que como dice acá, es aquel que no se estabiliza a pesar del cuidado habitual, es decir, la terapia médica óptima tolerada por el paciente, porque no todos los pacientes van a tolerar la misma dosis de medicamentos, pero según lo que tolere, empieza a tener ingresos hospitalarios hasta que finalmente entra a un escenario llamado de falla terminal o falla irreversible, donde ya tenemos que pensar en terapias avanzadas si así lo requiere. Acá hay un acápite interesante que se denomina la muerte súbita. Esto es importante destacar porque en cualquier momento, desde el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, el paciente puede presentar muerte súbita. Entonces, también es importante estratificar qué paciente podría beneficiarse de, por ejemplo, un desfibrilador, y si no es así, los fármacos mencionados, los 4 grupos, también tienen un efecto en disminuir el riesgo de muerte súbita. Entonces, como pueden darse cuenta hasta aquí, antes de hablar de dispositivos y de trasplante, lo primero que se tiene que hacer en todo paciente es terapia médica óptima, o sea, pastillas. ¿Ok? De nada sirve yo que a un paciente le ofrezca cirugía, le ofrezca tratamiento de la válvula mitral, porque aquí en las descompensaciones pueden haber un montón de opciones. Puede haber que aparece una taquicardia, aparece fibrilación auricular, etcétera. De nada me sirve ofrecer terapias avanzadas si antes no he agotado todos los esfuerzos respecto a la terapia médica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el panorama, en resumen, de lo que es la historia natural en la insuficiencia cardíaca. Ahora, esta progresión de la insuficiencia cardíaca obviamente la vamos a evidenciar de forma hemodinámica. Y este es un gráfico muy bonito donde vamos a ver que en un paciente normal, o sea, digamos, que no tiene insuficiencia cardíaca, esta curva es la curva presión-volumen, ¿no? Aquí en horizontal es el volumen diastólico final, o sea, el volumen en el cual el corazón está lleno al final de la diástole, o sea, cuando está completamente lleno. Y esto es la presión del ventrículo izquierdo, lo que está en verde. Como pueden ver, una persona normal tiene una curva, digamos así, ovoidea, y un volumen sistólico, o sea, lo que va a inyectar en cada latido, constante, claro, porque el corazón está funcionando normal. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? O sea, por alguna razón el corazón empieza a disfuncionar. Ojo que el tema no es hablar de causas de fallas, sino es hablar de la enfermedad en sí, así que aquí no vamos a mencionar qué lo produjo, simplemente tiene el diagnóstico y está en un estadio B. Estadio B es aquel paciente que ya tiene disfunción del corazón pero no hace síntomas, ¿no? Que a veces lo hacemos porque le hacemos una eco al paciente o le pedimos, por ejemplo, un ProBNP, que es un marcador que nos ayuda también a diagnosticar. Y pueden ver ustedes que todavía en un estadio B, cuando no hay síntomas, está muy parecida a la curva. Pero ¿qué pasa? Empieza a incrementar el volumen diastólico final, o sea, empieza a incrementar el llenado. ¿Por qué? Porque el corazón, como está insuficiente, no puede bombear la sangre, entonces el corazón dice, caramba, necesito más volumen, ¿no? Ya que el corazón no tiene fuerza para bombear, incrementemos el volumen de llenado para tratar de suplir lo que falta. Entonces, lo primero que va a suceder siempre es un incremento del volumen de fin de diástole, también llamado volumen telediastólico, que seguramente ustedes lo conocen también con el nombre de, o no directamente, pero se relaciona con la precarga, ¿no? La precarga.
Cuando ya está en estadio C, este es el paciente sintomático que viene a la consulta, que viene a la unidad de falla cardíaca y ya viene con disnea, ortopnea, que es la disnea al reposo, ¿no? Disnea al estar echado, edema de miembros, etcétera. El paciente sintomático es el estadio C. Vean ustedes cómo todavía se mantiene la curva, o sea, el volumen sistólico sigue siendo el mismo, pero el volumen diastólico final, o sea, el volumen telediastólico, la precarga sigue incrementando para tratar de suplir justamente la disfunción del corazón, para evitar de que este volumen sistólico, o sea, el gasto cardíaco caiga. ¿Se entiende? Pero llega un momento, ¿no? Vean ustedes cómo aquí se mantiene igualito, mismo volumen sistólico, sigue incrementando el volumen telediastólico, pero llega un momento en el cual el paciente empieza a deteriorarse de manera progresiva y como pueden ustedes ver aquí, el incremento del volumen telediastólico es muy importante, aumenta la presión también de fin de diástole, o sea, es la llamada precarga, se hace empieza a caer la presión arterial porque ya no puede suplir, o sea, ya agotó los mecanismos compensatorios y finalmente el volumen sistólico empieza a caer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí donde se manifiesta un bajo gasto cardíaco, se manifiesta hipotensión sostenida y evidentemente el volumen de llenado está sumamente incrementado. El principal síntoma de los pacientes les dije que era disnea. La disnea es en consecuencia a este incremento del volumen de fin de diástole y de la presión de fin de diástole. Entiéndase que si esto es una cavidad del ventrículo izquierdo y yo la lleno de agua, esa agua incrementa digamos, la tensión de las paredes. Esas paredes, al distenderse por tanto volumen, es lo que se denomina presión, para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, esa presión de fin de diástole está incrementada. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, si aumenta el volumen de fin de diástole, aumenta la presión de fin de diástole. Y esa presión de fin de diástole se transmite a la aurícula izquierda que está para arriba, luego a los capilares pulmonares y finalmente a los pulmones. Por eso falta el aire, pues, porque hay un incremento del volumen y presión que se va hacia los pulmones y el paciente se empieza a cansar, que conforme va progresando, llega al estadio D, que es el estadio de falla cardíaca avanzada, donde claramente ya no solamente hay falta de aire, sino ya hay presión baja. Por lo tanto, podemos resumir que la progresión hemodinámica de la falla cardíaca que nos lleva a un escenario avanzado son las presiones de llenado incrementadas y luego en el estadio final avanzado disminuye la presión arterial sistólica y finalmente se produce lo que llamamos bajo gasto cardíaco. ¿Qué tenemos respecto a la prevalencia y la supervivencia de falla cardíaca por estadio? Justamente en estos dos estudios podemos ver, acá está el estadio A, ¿qué es el estadio A? Es aquel paciente que tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, etcétera, y no tiene insuficiencia cardíaca. O sea, es como quien dice el candidato a hacer falla cardíaca, ¿no? La sobrevida, acá está por grupos, por edades, la prevalencia es, digamos, buena. El grupo B es aquel paciente, como les dije, que ya tiene compromiso cardíaco, puede ser, por ejemplo, disfunción en la diástole o disfunción sistólica, o sea que ya hay caída de la fracción de eyección, pero no tiene síntomas. Entonces, fíjense, la curva de sobrevida como que no es mala. Pero el paciente que está en estadio C, o sea, aquel paciente que tiene daño cardíaco y ya hace síntomas, fíjense la curva, prácticamente la sobrevida, y es peor todavía si el paciente está, cuanto más mayor es, y ni qué decir el estadio D, donde la mortalidad prácticamente es muy alta. Acá lo mismo, ¿no? Tienen este trabajo donde en verde es el paciente sano, en celeste es el paciente en estadio A, ¿no? Aquí un color marrón, ¿no? El color oscuro que es un estadio B, que es muy parecido, pero fíjense el C y el D, ¿no? Una vez que el paciente hace síntomas y sobre todo evoluciona al estadio avanzado, la sobrevida no pasa de los 5 años. Por eso es que tenemos que actuar y definir a qué terapia avanzada va a ir nuestro paciente. Es importante, como les dije, uno de los puntos clave en insuficiencia cardíaca avanzada son los reingresos hospitalarios. A más ingresos hospitalarios, más mortalidad. Vean ustedes en pantalla, desde que tenemos un primer ingreso hospitalario, conforme va pasando el tiempo, más ingresos, menor sobrevida, ¿no? Entonces es importante entender que tenemos que evitar que el paciente reingrese. Por eso es que hay que evaluarlo de manera continua, hay que citarlos cada cierto tiempo. Estos no son pacientes que se ven cada 3 meses, cada 6, no. Algunos posiblemente sí, ¿no? Pero la mayor parte de veces hay que recitarlos, verlos muy precoz para justamente ver si la terapia la está tolerando, si está reteniendo líquido. Y ustedes como enfermería son cruciales aquí. ¿Por qué? Porque son quienes educan a los pacientes. Tienes que enseñarles a
cómo medirse la presión arterial en casa, la frecuencia cardíaca, cuántos líquidos tomar, cuánto hace de orina, o sea, la diuresis en 24 horas, pesarse todos los días. Son 5 parámetros clave que siempre solicitamos que nos traigan los pacientes en cada visita que tenemos aquí en la unidad para un poco ver cómo va yendo, ¿no? Y evitar los ingresos hospitalarios. Les dije que el síntoma o la presentación clásica de la falla cardíaca era la congestión. ¿Qué es la congestión? Es justamente la traducción clínica de este incremento de volumen de fin de diástole y de estas presiones de llenado. Estas van incrementando y evidentemente lo que produce la disnea y los síntomas del paciente es lo que lo lleva finalmente a una emergencia. Y tanto la congestión vista con signos y síntomas, vista desde la presión capilar, que es un parámetro hemodinámico que hacemos en un cateterismo cardíaco derecho, podemos objetivar de esa forma el incremento de presiones, o el ProBNP, en este caso el BNP, que es un marcador bioquímico que nos permite también saber si hay insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene riesgo o no. Todos, en general, nos predicen mortalidad. O sea, de alguna manera tenemos que evitar, como les vuelvo a repetir, que el paciente reingrese, tenemos que tratar de mantener una presión capilar pulmonar, que es la traducción de la presión de la aurícula izquierda y por lo tanto de la presión del fin de diástole, es más o menos una forma indirecta de ver las presiones de llenado. Y el péptido natriurético, el BNP también, que es un marcador tanto de diagnóstico como de seguimiento y pronóstico. Eh, Otro dato importante es que cuando los pacientes presentan signos de bajo gasto, o sea, hipoperfusión, allí el pronóstico es aún peor. De hecho, en este trabajo, aquellos pacientes con falla cardíaca avanzada que empiezan a elevar lactato, fíjense la mortalidad, o mejor dicho, la probabilidad de sobrevida es peor que aquel paciente avanzado que no eleva lactato. Entonces, el lactato, como también puede ser la saturación venosa y eh, el delta de CO2, que es la resta entre la presión de CO2 venosa menos la presión de CO2 arterial, son parámetros que nos ayudan a la hora de valorar a los pacientes y descartar que no estén teniendo un síndrome de bajo gasto. De hecho, la presentación con bajo gasto define el estadio avanzado también y el pronóstico es peor. Entonces es importante también siempre cuando evaluamos a nuestros pacientes ver que la piel esté tibia, que no tenga mucha tendencia al sueño que antes no tenía, que no haya síntomas o sensación de llenura precoz, que pueden estar hablando de disminución de la perfusión en diferentes órganos o tejidos. Ahora, ¿cómo predecir y cuándo referir a un paciente? O sea, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que el paciente está entrando a un escenario avanzado? No solamente son los ingresos hospitalarios, claro, ese es uno de los cardinales, pero existe un acrónimo interesante con siglas en inglés, I Need Help, que lo pongo aquí, que son justamente los eh, diferentes criterios que nos vamos a apoyar para saber si el paciente está avanzado o no. Entonces, la I es si el paciente ha requerido inotrópicos porque hizo bajo gasto, es uno. La N de la clase funcional NIHA, ya sea 3B o NIHA 4, o sea, una disnea en reposo. Los péptidos natriuréticos elevados persistentemente es otro criterio. La E de disfunción de órgano blanco, o sea, aquel paciente que empieza a desarrollar insuficiencia renal, falla hepática, también es un paciente avanzado. La fracción de eyección. Esto no es un criterio tan importante porque no, si bien es cierto, el grupo reducido, o sea, fracción de eyección es menos de 25%, ya se podrían catalogar como avanzados, podemos tener un paciente avanzado y tener una fracción de eyección normal. Claro, porque en el tiempo la congestión persistente, la disfunción del ventrículo derecho pueden llevar a que el paciente haga falla avanzada sin que la fracción de eyección se modifique. Pero la gran mayoría de pacientes suelen ser de función reducida a menos de 25%. Si el paciente tiene un desfibrilador y tiene múltiples choques del desfibrilador, o sea, descargas apropiadas por arritmias ventriculares, también es un criterio. Si tiene más de un ingreso hospitalario en 6 meses o 2 ingresos en un año, también. Si tiene edemas persistentes, a pesar de que yo estoy titulando el diurético o diuréticos, porque a veces usamos combinación, es otro criterio. Si el paciente cursa con hipotensión que no tenía o empieza a hacer frecuencias cardíacas altas que no tenía, y finalmente, esto es muy importante, si yo estoy con los 4 fármacos que mencioné al inicio y el paciente deja de tolerar, entonces definitivamente el tener que disminuir o quitar la terapia neurohormonal también es un criterio de avanzado. Acá tienen ustedes los criterios, ¿no? Que es más o menos lo mismo, síntomas severos,
episodios de retención de fluidos e hipoperfusión, más de un ingreso hospitalario en 6 meses, una disfunción cardíaca severa, acá ponen en el año 2007 se consideraba menos de 30%, pero habitualmente es menos de 25%. Capacidad funcional, esto nosotros lo podemos medir con pruebas como el test de caminata. Si el paciente camina menos de 300 metros a los 6 minutos, es un criterio de avanzado. Lo mismo el consumo de oxígeno, que es una prueba de esfuerzo especial que mide el consumo. Si este es menor a 14, sin beta bloqueador, o menos de 12 con beta bloqueador, también es un paciente avanzado. Y aquellos pacientes que ya no toleran la terapia neurohormonal. Estos eran los criterios europeos, y los americanos más o menos consideran lo mismo. Acá podemos de pronto agregar la pérdida de peso sin otra causa, podemos agregar aquellos pacientes que necesitan escalar la furosemida a dosis mayores a 160 miligramos al día, o sea, aquel paciente que tiene más de 4 furosemidas orales y sigue congestionado, ese seguramente ya está yendo al terreno avanzado, aquel que cursa con hiponatremia, entre otros, ¿no? Como pueden ver, tanto los europeos como los americanos a la derecha prácticamente coinciden en sus criterios. ¿Qué más tenemos? Bueno, en el año 2018 oficialmente se publicó una guía, un position statement de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos definen cuáles son los criterios de falla cardíaca avanzada. Y son prácticamente los siguientes. Es más o menos lo mismo: síntomas persistentes y severos, una disfunción cardíaca severa, que en este caso ellos consideran una función menor a 30, pero no es lo único. Puede ser que sea un paciente con una falla derecha aislada, también, un paciente con una valvulopatía severa que no sea operable, aquel paciente con anomalía congénita, e inclusive podemos considerar los pacientes con falla cardíaca con función preservada. O sea, yo puedo tener 55, 60 de FEBI, o sea, de fracción de eyección, y ser avanzado, por supuesto. ¿Por qué? Porque tengo reingresos frecuentes, porque ya no tolero las pastillas, porque hago falla derecha que no mejora con tratamiento, ¿ok? Entonces, no todo es función baja, pero ese es uno de los importantes. Otro criterio: que tenga episodios de congestión pulmonar o sistémica que requiera altas dosis de diurético, ya lo mencionamos, que tenga más de una visita en el año. Ya mencioné lo del test de caminata y el consumo. Y podemos agregar aquí, es lo que pone en el 2018, que tenga compromiso de otros órganos secundarios a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, caquexia, ¿no? O daño hepático y renal. Entonces es fácil realmente identificar a un paciente avanzado. Ahí les estoy señalando lo nuevo que pusieron en el 2018 respecto a lo que he mencionado de la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Eso es. ¿Qué más tenemos? Hay formas de clasificar. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, podemos clasificar a nuestro paciente. La manera más práctica de clasificar al avanzado es utilizando la escala Intermax. La escala Intermax es una clasificación que fue creada en un inicio para identificar qué pacientes podían ir a una asistencia mecánica circulatoria. Son 7 perfiles, siendo el 1 el peor, aquel paciente que está en shock cardiogénico crítico. El 2 es aquel paciente que está dependiente de inotrópicos en una UCI y hace daño de órgano. O sea, por ejemplo, el paciente que está hospitalizado hizo bajo gasto, le pusimos dobutamina y no se ha podido destetar porque el paciente sigue haciendo bajo gasto y empieza a hacer disfunción de otros órganos, ¿no? El 3, el Intermax 3, es aquel paciente que esté estable pero está dependiente de inotrópico. O sea, tú le destetas el inotrópico y el paciente se cae, pero no tiene otro daño blanco, otro daño de órgano. Y del 4 al 7 son los pacientes que vemos ambulatorios. El 7 es el paciente que está en casa tranquilo, que no tiene mayor síntoma, salvo que haga un esfuerzo mayor. El Intermax 6 es aquel paciente que está limitado, son aquellos pacientes que caminan muy poco, 3, 4 cuadras, 1, 2 pisos de escalera y ya no pueden hacer más. El 5 es el que ya no tolera el esfuerzo, hace disnea a mínimos esfuerzos, ir al baño, incluso peinarse, ¿no? O ducharse. El 4 es síntomas al reposo. De hecho, el Intermax 4 es lo que más vemos en la unidad. Son los famosos pacientes reingresadores frecuentes. O sea, el Intermax 4 es aquel paciente que tiene una limitación funcional muy marcada y que reingresa al hospital de manera constante por episodios de congestión. Intermax 4. Y ya mencioné los 3 primeros, que son ya los más graves, los que estarían ingresados, ¿no? En el hospital. Acá lo tienen mejor, ¿no? Es prácticamente lo mismo. A los 4 le llamamos los frequent flyer, o sea, los visitadores frecuentes. Son aquellos pacientes que ingresan a cada rato.
Este es un registro que el doctor Aguirre aquí en el INCOR desarrolló hace algunos años justamente para ver la sobrevida de los pacientes según el perfil Intermaps. Como pueden ver, del 5 al 7, que son los que están en casa, la sobrevida es más o menos aceptable. Los pacientes reingresadores frecuentes, o sea, el 4, y los que están dependientes de inotrópico, la sobrevida es un poquito peor. Y los que están en Intermax 2, que son los que están con inotrópico y con daño de órgano, o el Intermax 1, que es el shock cardiogénico crítico por falla avanzada, miren, la sobrevida es malísima. Y esto estamos hablando a meses, ¿ah? Por eso les digo que tenemos que actuar rápido cuando identificamos a un paciente avanzado. ¿Qué exámenes complementarios necesitamos a la hora de evaluar a estos pacientes? Bueno, todo lo que he mencionado respecto al peso, la clase funcional, qué dosis de medicamentos recibe, si ha requerido más furosemida en las últimas visitas, el test cardiopulmonar, test de caminata, laboratorios, lo clásico que ustedes ven todos los días, función renal, sodio, potasio, el ProBNP que nos ayuda a estimar también si el paciente está yendo peor. Recuerden que el ProBNP persistentemente alto es un criterio de avanzado, si tiene anemia o no. O sea, tenemos que ver siempre causas potencialmente corregibles, ¿de acuerdo? Hay que tratar de corregir todo lo que se pueda. Las imágenes, por supuesto, la eco obviamente es mandatoria, tenemos que saber qué fracción de eyección tiene, si hay posibilidades de reparar la válvula mitral. Hoy en día contamos con una estrategia llamada MitraClip, por ejemplo, que no es para todos los pacientes, pero alguno podría beneficiarse de dicho procedimiento, que es como un clic para cerrar la válvula mitral y mejorar la insuficiencia, ver si tiene falla derecha, ese pronóstico es peor, la presión de la arteria pulmonar, ver si tiene alguna valvulopatía que corregir. Y esto es muy importante, sobre todo este score, que es el llamado score de Seattle, que es un score que introducimos, nosotros lo hacemos de forma digital, porque el score engloba varios criterios, tanto clínicos como farmacológicos y bioquímicos, y si este score nos sale una sobrevida menor al 80% al año, es un paciente avanzado que ya tenemos que pensar en una terapia mayor. ¿Cuáles son nuestros objetivos ya entrando de lleno ahora sí al tratamiento? O sea, una vez que hemos identificado al paciente avanzado, ¿cuáles son nuestros objetivos? Bueno, obviamente mejoría sintomática y hemodinámica. Nuestro objetivo es bajar las presiones de llenado y mejorar el gasto cardíaco. Hay que intentar de mantener y titular, si es posible, la terapia neurohormonal, o sea, las drogas que mencioné, evitar los ingresos hospitalarios, hacer un control estricto de presión arterial, y aquí ustedes como enfermeros pues nos ayudan muchísimo porque siempre hay que estar vigilando que la presión arterial por lo menos se mantenga, bueno, por encima de 80 les he puesto allí porque ellos siempre tienen presiones límites, pero ideal, mayor o igual a 90 nos deja tranquilos, evitar el compromiso renal, definir la estrategia de terapia final, que son fundamentalmente tres: inotropía intermitente, trasplante cardíaco o asistencia circulatoria. Y podríamos agregar una cuarta, que sería el tratamiento paliativo, ¿no? Lamentablemente no todos los pacientes son candidatos a terapias avanzadas y tenemos que ofrecerles el hospicio, ¿no? El tratamiento paliativo y darles una buena calidad de vida, ¿no? Fíjense, es un algoritmo muy interesante. Esto es lo que hacemos desde el punto de vista ambulatorio. Refieren a un paciente con falla cardíaca avanzada, identificamos todos los factores reversibles habidos y por haber, vemos que esté con la terapia médica óptima que tolere el paciente y nos preguntamos, ¿está dependiente de inotrópicos? Si la respuesta es sí, acá tenemos que pensar en un trasplante urgente versus asistencia circulatoria. Pero si no está dependiente de inotrópicos, o sea, los pacientes que vemos ambulatorios en la unidad, entonces podemos pedir el consumo de oxígeno, este test cardiopulmonar que les conté, y realizar el score de Seattle para identificar la sobrevida. Y lo meteremos a lista de espera ambulatoria si es que el consumo, como les mencioné, es menor a 12 mililitros kilo minuto estando con beta bloqueador, menos de 14 si está sin beta bloqueador, y el score de Seattle, como mencioné, menos del 80% al año. ¿De acuerdo? Esto es un poco algoritmo bastante sencillo. ¿Qué tenemos sobre las terapias? Bueno, una de las estrategias que utilizamos es la infusión de inotrópicos. ¿Por qué? Porque el avanzado hace mucho bajo gasto y hace congestión persistente, que no es suficiente con la terapia médica oral que les ofrecemos. Este es un cuadro que de un estudio antiguo del año 2001 que comparaba la asistencia circulatoria de larga duración con el manejo médico, y definitivamente la asistencia fue mejor. Pero cuando vemos aquellos pacientes a los cuales se les infundía inotrópicos, ya como una especie de cuidado
entre paliativo y parte del tratamiento, podríamos mantenerlo, digamos, fuera del hospital o intentar mejoría sintomática mientras se le prepara para una terapia avanzada o para lo que es paliativo. Esta data que les presento en esta diapositiva es sobre todo, esto es algo que sobre todo se hace en otros países. Aquí en nuestro medio es difícil. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de inotrópicos continuos, es decir, dobutamina o milrinone, como parte de terapia a largo plazo. Acá, como pueden ver, es una terapia paliativa, ¿no? Por ejemplo, dobutamina en infusión continua, en una bomba perfusora especial con la que se van a casa. En otros países, acá tienen, miren, diferentes formas de infusión de dobuta, infusión por 4 horas por 24 semanas, infusiones a 4 microgramos kilo, etcétera. Y en otros países inclusive lo consideran el uso de milrinone ambulatorio en casa como parte de prolongar un poco más la vida, darle calidad, ¿no? O sea, esta diapositiva habla de la infusión inotrópica como parte del tratamiento paliativo cuando no podemos ofrecer otro tipo de terapias. En nuestro medio es un poco difícil porque no contamos con un material que permita infundir dobutamina o milrinone de manera ambulatoria en casa. Pero una terapia que nos ha permitido mantener al paciente lejos del hospital y que de alguna manera disminuye los episodios de congestión, le da mejor calidad de vida e inclusive prepara mejor a un paciente de cara a un trasplante, son los sinotrópicos intermitentes, pero los que son llamados de larga duración o, bueno, son no, sino es porque es uno solo, el levosimendan. Levosimendan es un inodilatador que se pone cada 15 días en infusión de 6 horas, donde permite, como tiene un efecto prolongado de alrededor de 9 a 10 días, permite al paciente mantenerlo con ese efecto, ¿no? Tanto inotrópico como vasodilatador, que es muy importante en este escenario de la falla avanzada, y permite de alguna manera, fíjense, controlar mejor los síntomas e inclusive, aunque no es muy significativo, disminuir mortalidad, pero a expensas de esa disminución de reingreso hospitalario. Recuerden que cada vez que un paciente avanzado ingresa al hospital es un día menos de vida, por lo tanto, si podemos reducir las visitas al hospital, estamos mejorando su sobrevida de manera indirecta, ¿no? Como pueden ver aquí, eh, si bien es cierto, no es estadísticamente significativa, acá pueden ver, no hay diferencia en lo que significa la muerte, o sea, no vamos a evitar que se muera, pero vamos a disminuir enormemente los síntomas y enormemente los ingresos hospitalarios. Aquí pueden ver el protocolo que utilizamos, que es una infusión a 0,2 microgramos kilo minuto de levosimendan por 6 horas cada 2 semanas, o sea, cada 15 días. Son 6 pulsos, ¿no? Que aproximadamente dura 3 meses. Y luego se hace un seguimiento. Algunos casos pueden requerir más de un ciclo equivale a 6 pulsos. ¿Qué pacientes son los candidatos? Acá pueden ver ustedes que con el levosimendan logramos disminuir sobre todo el péptido natriurético y al bajar el péptido natriurético, el ProBNP, pues reducimos la estancia, perdón, los ingresos hospitalarios y el paciente mejora, ¿no? Ahora mismo tengo un par de pacientes aquí en el hospital que están en levo, las dos son damas, están en espera de trasplante, ¿no? Bueno, para ingresar a la lista, pero están en levosimendan porque han estado muy sintomáticas, con reingresos frecuentes, y desde que están con levo, ¿no? Se han mantenido, o sea, vienen solamente cada 15 días para su pulso, pero clínicamente se han mantenido estacionarias en casa. Entonces son pulsos intermitentes que permiten puente a otra intervención, o sea, en el caso de ellas, por ejemplo, es con miras a trasplante, o como terapia paliativa, o simplemente les ofrecemos a los pacientes para justamente reducir la estancia hospitalaria. ¿Quién es? El avanzado, que ya saben qué es, fracción de eyección menor a 35, aquellos sobre todo Intermax del 4 a 6, los Intermax 4 son la gran mayoría, que han tenido ingresos recientes, a pesar de toda la terapia médica que le pueden ofrecer. Esos son los candidatos a levosimendan y es una de las estrategias farmacológicas que hacemos en la unidad y es lo que les ofrecemos a los pacientes para mejorar sus síntomas aquí, ¿no? Una vez que hemos identificado el avanzado, es muy importante saber también cuáles son las indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas. Definitivamente, las contraindicaciones absolutas es aquel paciente que tiene una esperanza de vida menor a 2 años, por algún cáncer terminal,
o una edad muy avanzada, o aquel que tiene una hipertensión pulmonar fija. Es importante la hipertensión pulmonar en el estudio de la falla cardíaca avanzada, por supuesto, porque eso marca pronósticos, marca un riesgo de que el paciente en el posoperatorio inmediato después del trasplante pueda desarrollar una falla cardíaca derecha severa que lo mate. Entonces, el tener una hipertensión pulmonar que no sea reversible en el estudio de la falla avanzada lo saca prácticamente de lista. Contraindicaciones relativas, bueno, en esta publicación que es americana consideran 72 años. Para nuestra realidad, en nuestra institución, el punto de corte es 65 años y podríamos optar hasta los 70 años con una junta médica donde valoremos otras cosas como digamos, esto, que no exista obesidad, que no haya caquexia, ¿no? Que no tenga disfunción en otros órganos, pero con mencionándole al paciente y a la familia que el riesgo, obviamente, después de los 65 es mayor que menos de esa edad, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, si el paciente es joven, podría considerarse incluso un trasplante múltiple, pero habitualmente una falla renal muy deteriorada podría ser una contraindicación relativa, la obesidad mórbida, enfermedad vascular periférica. Ha habido muchos pacientes que lamentablemente no han podido entrar a la lista de trasplante porque tienen una enfermedad, oclusión en arterias de las piernas, por una diabetes mal controlada, por muchas causas. Lamentablemente esos pacientes no pueden ir a trasplante, el uso de drogas, ¿no? Y ese es para trasplante. En el caso de la asistencia circulatoria, sobre todo si pensamos colocar una asistencia de larga duración, hay contraindicaciones relativas como puede ser la edad, la obesidad, enfermedades musculares, infecciones, y las absolutas, ¿no? Porque se va a utilizar anticoagulación, porque requieren un manejo muy estricto. Si el paciente tiene falla renal o hepática irreversible, un trastorno neurológico reversible, no hay adherencia médica o un problema psicosocial inestable, definitivamente no van a ir a estas terapias. Esto que les traigo aquí es un poco la dinámica del uso de asistencia y trasplante a lo largo de los años en el mundo. Vean ustedes, en azul es el trasplante cardíaco del 2006 al 2010, esto es data estadounidense. El implante de asistencia circulatoria mecánica ha ido en ascenso en los últimos años. Esto es la sobrevida respecto a el implante de asistencia en pacientes según escala Intermax. Miren, cuando le ponemos una asistencia en Intermax 6 o 7, la sobrevida llega al 78%. Si se les coloca en Intermax 5, o sea, el que está limitado en su casa y no puede moverse mucho porque se cansa, poner una asistencia hasta un 67% de sobrevida. Poner en Intermax 4, o sea, el reingresador frecuente, ¿no? ¿Se acuerdan? El que va al Evo, Simendan, la sobrevida puede ser menor, ¿no? Luego, miren ustedes, si comparamos la lista de espera, aquel paciente que se trasplanta, la mortalidad o la sobrevida de trasplante prácticamente es bastante buena a aquel paciente, dependiendo cuánto tiempo espera, ¿no? Miren, si el paciente espera menos tiempo el trasplante que aquellos que esperan más, obviamente la mortalidad va a ser mayor al que espera más tiempo. Y aquí comparamos la terapia puente, o sea, ¿qué pasa? Un paciente avanzado se le puede poner un dispositivo de asistencia como puente al trasplante o como puente a decisión, ¿no? Si es que hay algo más que estudiar, pero el paciente está muy malito, o puede haber la llamada terapia de destino, que es cuando se implanta un dispositivo de asistencia de larga duración y el paciente va a su casa y es como que su último tratamiento. Definitivamente, pues el que entra a lista de espera con asistencia es mejor que aquel paciente que va a terapia de destino, pero la sobrevida, la mortalidad es de todas maneras importante. Vean ustedes, acá tienen los dispositivos de asistencia, ya van a hablar de esto después en otras charlas, solo quiero comentarles que existen asistencias de corta duración. En nuestro medio, el clásico balón de contrapulsación, que lo ponemos sobre todo en los pacientes Intermax 3 para arriba, o sea, 3, 2 y 1, que ya son los pacientes críticos. En nuestro medio tenemos el ECMO, el veno arterial, ¿no? Que es una bomba centrífuga de flujo continuo que permite estabilizar al paciente. O sea, el ECMO es más que una asistencia ventricular, es una asistencia de tipo circulatoria, ¿de acuerdo? Que permite sacar a un paciente de un shock cardiogénico crítico, lo lleva a un estadio mejor, que luego puede permitir que el paciente sea potencialmente trasplantable o, en su defecto, que pueda pasar a una asistencia de mayor calibre, como por ejemplo el Centrimac, que es el que disponemos aquí en el Perú, en la institución, que es una asistencia ya ventricular
y que le va a dar un mejor soporte mientras se espera el trasplante. Esto estamos hablando en pacientes en shock cardiogénico, en Intermax 2 o 3, ¿no? Acá tienen ustedes las diferentes terapias puente que yo les decía, ¿no? Podemos poner una asistencia como puente a decisión o como puente a puente. Es decir, le pongo un ECMO, lo saco del shock y luego le pongo un Centrimac para que espere el trasplante tranquilo en la UCI. Se puede poner una asistencia como puente a candidatura. Esto sobre todo cuando hay pacientes que tienen alguna condición que potencialmente corregible y que con la asistencia podría estar más o menos esperando. Puente al trasplante, que muchas veces esto sucede en nuestro medio, pacientes que se chocan, que nos ganan, como decimos de manera práctica, ¿no? Pacientes que de pronto llegas, hace un bajo basto muy severo, entonces lo ponemos en ECMO y el paciente, la asistencia es puente a trasplante. Puente de recuperación son aquellos pacientes en los cuales se pone asistencia y es con el objetivo de que el ventrículo se mejore. Por ejemplo, una miocarditis, ¿no? O un Takotsubo, que es un síndrome que puede hacer que la función caiga de manera importante y cuando tú le pones la asistencia, ayudas a que el corazón descanse mientras la asistencia va trabajando en vez del corazón hasta que la función mejore. Hemos tenido muchos pacientes así. Y la terapia de destino, que habitualmente ahí se utiliza que es el HeartMate 3, que es la última asistencia a larga duración que se usa en el mundo, que es un dispositivo intracorpóreo que de alguna manera se utiliza sobre todo como terapias de destino, o sea, es decir, el paciente no es elegible para trasplante, se le puede poner este dispositivo y con eso prácticamente hasta lo que Dios diga, ¿no? Estos son los criterios habituales que se utilizan para poner a un paciente en asistencia de larga duración, como puede ser aquellos pacientes con una función muy bajita, consumo muy malo, 3 ingresos hospitalarios en el año, dependiente de inotrópico, disfunción progresiva de órganos y, esto es muy importante, que no tenga falla cardíaca derecha, porque este dispositivo es un dispositivo que fundamentalmente es ventricular izquierdo. Entonces, son varios detalles que siempre tenemos que mirar a la hora de elegir una asistencia circulatoria, ya sea de corta duración como el ECMO o el Centrimac, que vendría a ser de mediana duración, o una asistencia de larga duración que podría ser utilizada en pacientes como terapia destino, es decir, aquel que no es candidato a trasplante, o como puente a trasplante. O sea, hay pacientes que pueden ser potencialmente elegibles a este dispositivo, el HeartMate 3, con miras a prepararse al trasplante. Entonces, aquí es una decisión multidisciplinaria, se valora todo lo que he venido conversando hasta ahora para finalmente definir qué es lo que es mejor para el paciente. Sobre trasplante cardíaco, pues estos son los criterios de urgencia que usamos aquí en la institución donde laboro. Urgencia cero será aquel paciente que evidentemente requirió ECMO para estar estable, sobre todo ellos, y tienen prioridad nacional. Y la urgencia uno es aquel shock cardiogénico que al menos está en ventilación mecánica y balón de contrapulsación, o puede estar en asistencia, pero está normofuncionante, ¿no? Habitualmente la urgencia cero es lo que más tenemos aquí en el hospital, son los que ya se quedan hospitalizados, entran a lista de espera urgente, prioridad nacional y se les trasplanta evidentemente hospitalizados, ¿no? El resto de pacientes son ambulatorios, tenemos actualmente algunos pacientes que ya están en lista, como las pacientes que les mencioné, pero ambulatorios, ¿no? Porque no están hospitalizados, no están descompensados. Esta es la evaluación de trasplante, se hace una historia clínica completa, se le pide toda una batería de exámenes, se le pide panel de anticuerpos reactivos, porque si tienen anticuerpos muy altos, puede que hagan rechazo del órgano y no sean candidatos. Y un examen que es muy importante, evidentemente, es el cateterismo cardíaco. Sobre todo, ¿por qué? Porque les dije que la hipertensión pulmonar era vital definir que no sea severa y tenemos que tratar de con fármacos, de ser posible, usamos mucho nitroprusiato, dobutamina, en la UCI, bajar la resistencia pulmonar a menos de 2,5. O sea, que tenemos un paciente que tiene resistencias por encima de 5 unidades Wood en un cateterismo, no es que le estemos quitando la chance de trasplante, pero tendremos que hacer un test de vasoreactividad donde reduzcamos estas presiones, sobre todo la resistencia vascular, este es muy importante, y si logramos bajar a menos de 3, y si es mejor, menos de 2,5, entonces el paciente es vasoreactivo y ya lo podemos meter a lista de espera. Entonces, para terminar, este es un poco el cuadro. Ustedes tienen un paciente con falla cardíaca avanzada.
ya saben ustedes que el Intermax 1 al 3 son los que están inestables. Ahí tendremos que considerar si va a una asistencia, puente a decisión, puente a recuperación, puente a trasplante o como terapia de destino. Y si el paciente está estable, como los pacientes que tengo ahorita, que están en levosimendan, que son Intermax 4, tengo que haberles estudiado, les pedir un consumo de oxígeno con el test cardiopulmonar, veré si tienen menos de estos valores. Por ejemplo, una de ellas tiene un consumo de 10, la otra tiene 8, entonces ya son candidatas. Que no tengan contraindicaciones, porque si hay contraindicaciones, pensaré de repente en una asistencia de larga duración o pensaré en paliativo. Y si no hay contraindicaciones, las introduciré a lista de espera. Bien, ¿cuáles son las conclusiones entonces? Bueno, primero que debemos siempre en todos los pacientes mejorar los síntomas de falla avanzada. O sea, la congestión y el bajo gasto es nuestra meta principal. Referir de forma oportuna, recuerden el I need help, los criterios que son los que nos van a ayudar a definir a qué paciente tienen que ya venir a un centro de mayor complejidad. La terapia médica óptima es lo más importante y solo hay que suspenderla en caso que existe una franca hipotensión sintomática, que hay un deterioro progresivo de la función renal o que efectivamente se demuestre que no tolera. La pulsoterapia con levosimendan es una opción que nos está permitiendo mantener a los pacientes estables junto a la terapia médica que recibe en casa y puede ser aquellos que también inclusive esperan trasplante. Es clave definir la terapia avanzada que vamos a ofrecer si el paciente es candidato a trasplante, a una asistencia circulatoria o a cuidado paliativo. Debemos evitar, esta es nuestra meta principal, evitar que el paciente reingrese al hospital y sobre todo, lo más importante respecto a lo que al paciente le importa, no tener síntomas, sentirse bien, darles una buena calidad de vida. ¿Ok? Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, tal vez. Sí, ¿qué tal, doctor René? Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Ahora vamos a iniciar con lo que es las rondas de pregunta. Eh, Vamos a los participantes, los invito a que puedan interactuar por el chat de Zoom y o si no me podrían levantar la manito para poderles ceder el micro. Vamos a esperar un ratito, doctor René, para ver si es que hay preguntas en el De chat de acuerdo. Zoom. Ok, doctor, tenemos una pregunta para las personas que nos están viendo en Facebook que dice lo siguiente. Ceci López nos dice, tengo problemas de taquicardia de hasta 130 latidos por minuto. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, eso es un tema diferente, eso es arritmia. En realidad habría que definir qué tipo de taquicardia tiene, ¿no? Hay una infinidad de posibilidades, puede ser fibrilación auricular, puede ser una taquicardia supraventricular, que esas no creo porque son más aparatosas, cursan con mucho síntoma y puede ser una taquicardia sinusal inapropiada. O sea, ahí lo ideal es primero identificar qué puede estar ocasionando la taquicardia. Hay que hacerse un electrocardiograma para ver qué tipo de taquicardia es, de repente algún holter que pueda complementar el diagnóstico, pero bueno, eso de manera general, ¿no? Tratamiento se ofrece en base a qué tipo de taquicardia es la que tiene. Así que eso de manera general, ¿no? Ok, doctor, aquí tenemos una consulta en el chat de Zoom de Mili Muro que dice, doctor, gracias por la ponencia. Como profesionales de enfermería, ¿cómo nos sugiere usted que llevemos el programa de falla para que la adherencia al tratamiento sea óptimo y prevenir hospitalizaciones? Gracias por la pregunta. Es fundamental el entrenamiento en insuficiencia cardíaca. Es decir, la formación básicamente o digamos, lo que enfermería aporta es vital, como lo dije en la charla. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes van a hacer la educación, les decía.
O sea, la educación implica los 5 parámetros. Nosotros tenemos como una hojita, un formato, perdón, donde está, como les digo, el peso diario, presión arterial mañana y noche, frecuencia cardíaca mañana y noche, líquidos que toma y diuresis. Es entrenar a los pacientes, ¿no? En una consulta especializada, es decir, especializada me refiero a una consulta externa ambulatoria, ¿no? Donde se le explica al paciente sobre su enfermedad, se pueden usar maquetas, pizarra, ahí ya les dejo a criterio de cada uno de ustedes, donde se les enseña en qué consiste su enfermedad, cuáles son los signos de alarma, ¿no? La dificultad para respirar, la hinchazón de las piernas, cuándo deben acudir al médico y cuándo no, cuándo acudir a la emergencia. Y acá viene una opinión personal, porque sé que muchos colegas a veces no están muy de acuerdo respecto a esto, pero yo sí creo que la terapia que obviamente instauramos nosotros, la enfermera de falla cardíaca está ya capacitada para poder titular la medicación. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo tengo en enalapril, 5 miligramos cada 12, pero en las consultas con ustedes ven que la presión está en 120, 130 y en casa, en sus controles, se mantiene por encima de ese valor, tranquilamente ustedes podrían titular al siguiente nivel. De repente ya no darle 5 sino 10 miligramos en la mañana y 10 en la noche, o 10,5 y van titulando. O sea, en otros países, por ejemplo en España, la enfermera, perdón, de insuficiencia cardíaca titula la medicación. Siempre, obviamente, en consonancia con el médico. Aquí en el INCOR, por ejemplo, lo que hacemos es la enfermera de falla identifica al paciente, ve que evidentemente tiene, digamos, el ejemplo que les he dicho, entonces va a buscar al cardiólogo de turno, en mi caso, por ejemplo, y dice, mire doctor, tiene esta presión, ¿cree que podamos subir la dosis? Por supuesto, procede, ¿no? Entonces, la titulación por enfermería es un paso muy importante. Yo sé que posiblemente esto va a depender mucho del cardiólogo que esté acompañando, pero igual, las sugerencias de ustedes, la ventaja de estar en una unidad de insuficiencia cardíaca que son pacientes muy sintomáticos, que hay que seguirlos muy de cerca, hay que llamarlos, también existe el telemonitoreo por enfermería, ¿no? Donde los llaman, cómo te sientes, necesita evaluación por psicología, servicio social, o sea, es todo un programa. Y a la pregunta directamente que decía adherencia al tratamiento y prevenir hospitalizaciones, es justamente eso. Cuanto más estrecho es el seguimiento y más opciones ustedes les brinden en cuanto a sus cuidados, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca es crucial. Entonces la enfermera tendrá que decirle, caballero, señora, ¿usted ha hecho rehabilitación cardíaca? No, licenciada, perfecto. Tiene que entrar al programa y se les manda rehabilitación, ¿no? Eso de manera general respecto a la pregunta, ¿no? Ok, doctor, acá también en el Zoom nos dice Uber Alayo. Gracias por la ponencia. ¿Cuántos pulsos de levosim- levosimendan de forma continua se podría administrar en el paciente crítico? Ah, ya. En el crítico es diferente que el ambulatorio. Lo que yo les he presentado es levo en el contexto ambulatorio. Cada 15 días son 6 pulsos, ¿no? Cada ciclo son 6 pulsos. Y eso se puede repetir según la valoración médica que defina si el paciente se beneficia de continuar o retirar. En el crítico es diferente. O sea, el levosimendan en el escenario crítico la evidencia es menor que en el ambulatorio, pero se puede utilizar. Por ejemplo, aquel paciente que está con dosis altas de dobutamina, puede estar con vasopresor o no, o sea, puede estar chocado o no, pero que tiene mucho requerimiento inotrópico, congestión persistente a pesar de escalada de diuréticos, vasodilatador. Entonces, allí levosimendan, pero la dosis es diferente. Mientras pasamos en el ambulatorio medio frasco en 250 en 6 horas, habitualmente el pulso en la UCI suele ser frasco entero en 24 horas. Y allí lo que trata levosimendan, aparte de mejorar los síntomas o ser un coadyuvante a la terapia que acabo de hablar, dobuta, nora, furo, nitro, trata de alguna manera de intentar destetar o disminuir el inotrópico y también como tiene un efecto vasodilatador importante al inicio, entonces puede mejorar los síntomas. Pero, a ver, la elección del Evo en el crítico hay que ser muy cauteloso e identificar quién podría eh, beneficiarse. Y la otra utilidad es que cuando tienes un paciente crítico que ya estás también saliendo de drogas, ponerles un pulso de levosimendan
puede ser el inicio para que luego lo pulses de forma ambulatoria, ¿no? Entonces son varias cositas que se tienen que ver, ¿no? Ok, doctor. Aquí también Yajaira Pozo nos dice por qué los pacientes de falla cardíaca avanzada hacen arritmias con mayor frecuencia. ¿Qué pasa anatómicamente con el corazón? Bueno, lo que pasa es que como es un estadio avanzado, la predisposición a alteraciones eléctricas del corazón son mayores. O sea, así como se dilata el corazón, el sistema eléctrico también de alguna manera empieza a dañarse. El principal riesgo es, sobre todo en los isquémicos, o sea, cuando la causa es isquémica coronaria, el riesgo de hacer arritmias ventriculares malignas como taquicardia ventricular o incluso muerte súbita por fibrilación ventricular es alto. Por eso que uno de los criterios en pacientes que tienen fracción de eyección menor a 35% y tienen terapia médica óptima es ofrecerles un desfibrilador implantable, un TAI, ¿no? Entonces ustedes van a ver que muchos pacientes con falla cardíaca crónica, incluso avanzados, tienen un desfibrilador. ¿Y esto es por qué? Para disminuir el riesgo de muerte súbita. Obviamente, al que es recuperado de arresto cardíaco, al que ya hizo una arritmia mortal, que lo cardiovirtieron, lo desfibrilaron y le salvaron la vida, ese tiene indicación de DAI porque, bueno, ya hizo el evento. Pero en prevención primaria, prácticamente la gran mayoría, por no decir todos los pacientes crónicos con función menor a 35, tendrían indicación de un desfibrilador. Pero anatómicamente, fundamentalmente es porque el corazón enfermo, el corazón dilatado, tiene más predisposición a circuitos de reentrada, sobre todo cuando hay un tejido necrótico, un tejido que ya se infartó, hay circuitos eléctricos de reentrada que pueden desencadenar arritmias y perpetuar estas. Por eso es que se ve más en el grupo crónico avanzado que al inicio, ¿no? Cuando alguien debuta con una arritmia maligna, es raro y habitualmente se asocia a un infartazo, ¿no? O a una miocarditis fulminante y debutó con arresto, ¿no? Pero la falla cardíaca que debute con arresto, con arritmias malignas, no. Esto es más en el grupo crónico, ¿no? Gracias, doctor René. Aquí tenemos otra acotación de Josué Vargas que dice, doctor, gracias por la exposición. Tenía una duda. Refiero en la exposición que la fracción de la eyección ya no es un marcador principal de falla cardíaca. Por favor, si puede explicar un poco de ello, muchas gracias. Claro, o sea, clásicamente los pacientes que son avanzados son pacientes pues, con fracción de eyección reducida, ¿no? Menos de 35, menos de 25%. Pero también podemos tener pacientes con fracción de eyección preservada, o sea, más del 50% y también ser avanzados. ¿Por qué? Porque tienen múltiples reingresos hospitalarios, porque empiezan a hacer bajo gasto cardíaco debido a una disfunción del ventrículo derecho, porque de repente tienen buena función, buena FEBI, buena fracción de eyección, pero tienen una valvulopatía que no puede operarse. O sea, la fracción de eyección no es un criterio único. No porque tenga 60% de fracción de eyección no necesariamente va a ser avanzado. Por ejemplo, podemos tener un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Pacientes no necesariamente dilatan el corazón, pero de repente hacen congestión, 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 reingresa, 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 requiere mucho diurético, está muy sintomático, la presión limítrofe y cumple los criterios de Anik-Helm, ¿no? Empieza a subir el ProBNP, ya no tolera las pastillas, entonces tiene 60 de función, pero es avanzado. ¿Me entiende? O sea, la fracción de eyección es un criterio, pero no es lo único. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra duda de Lisette Serna Pérez, que dice, buenas tardes, felicitaciones por la ponencia. ¿Qué avances recientes han mejorado la eficiencia y seguridad de los dispositivos de asistencia circulatoria? Bueno, en realidad la utilidad, ¿no? O sea, cuanto más dispositivos se coloquen, esto es una curva de aprendizaje, ¿no? Cuanto más ECMO, en este caso hablamos de asistencia de corta duración, que es lo que tenemos, aún no se ha implantado a nivel nacional ningún dispositivo de larga duración tipo HARMEY 3. Pronto ya lo haremos, pero en cuanto a la experiencia con dispositivos de corta duración tipo ECMO, ha ido mejorando en el tiempo, es decir, cuanto más se implanta y más mm, experiencia viendo a los pacientes, identificando las alarmas, todo lo que ya seguramente van a ver luego, ha hecho que evidentemente la sobrevida o la mm, perspectiva de mejora de los pacientes sea mejor.
no, recuerden que el ECMO es una terapia que se pone en un escenario crítico, entonces no siempre las noticias son buenas, pero eficiencia y seguridad, que es lo que pregunta, fundamentalmente es con un trabajo multidisciplinario, enfermera, cardiólogo, intensivista, nutricionista, laboratorio, porque hay que regular el TTP por la heparina, o sea, es multidisciplinario. La experiencia nuestra de pronto está creciendo, está mejorando, esperemos seguir yendo cada vez mejor, es la idea, y que obviamente en otros centros ya pronto también se pueda dar estas terapias, pero como le digo, cada centro va generando su casística según la experiencia, cuanto más dispositivos pone, es así. Y cuanto más se entrena al personal, por supuesto, ¿no? Hay que formarse también en ello, ¿no? Ok, tenemos la otra pregunta de la misma participante que nos dice, ¿cuál es el papel de la telemedicina y monitoreo remoto en pacientes con falla cardíaca según la experiencia de INCOR? Buena, buena. De hecho, nosotros tenemos en el programa tanto la consulta presencial de enfermería, que son 5 sesiones, y la telemedicina o teleconsulta, que también es una enfermera especialista, que es semanal o bisemanal, que hace llamada telefónica o videollamada, e igual, es decir, es como una especie de continuidad de la consulta presencial, pero ahora de tipo telefónica, ¿no? Donde el paciente nuevamente le cuenta cómo están los síntomas, si está tomando su medicación, si está haciendo su seguimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que la siguiente semana tiene consulta conmigo. Entonces la enfermera llama la semana anterior o días antes, señor tal, llamemos, no sé, pues señor Pérez, ¿no? ¿Cómo está usted? Ah, estoy así, me siento mejor, está tomando las pastillas. Usted tiene consulta el miércoles con el doctor Rodríguez, mire, recuerda que tiene que llevar su cuaderno, sus medidas, ha habido algún signo de alarma. A veces, por ejemplo, yo estoy de turno, como hoy jueves, y de pronto me llama o viene la licenciada y me dice, su colega y me dice, oye René, mira, resulta que el paciente dice que los últimos 3 días se está sintiendo peor, se está cansando más, entonces lo podemos citar antes. Entonces, esa es la ventaja de la telemedicina, ¿no? Porque a veces ustedes también hacen la consulta, el paciente se va a su casa y de pronto después nadie lo ve hasta la siguiente consulta, salvo que lo hayamos citado antes, ¿no? Entonces les digo, esto depende mucho del caso. Entonces la teleconsulta, la telemedicina permite identificar aquel que podamos verlo incluso antes de lo que hemos pautado los médicos, ¿no? Ujú. Ok, doctor, ya una última pregunta de nuestra participante Jordani Lobato. Sí. Dice, buenas tardes, doctor. Gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿un paciente trasplantado con adecuada adherencia, por qué realizaría una falla cardíaca avanzada? Buena pregunta, y es justo un paciente que tenemos ahora hospitalizado, ¿no? Tenemos un joven de 22 años que hace 7 años se trasplantó en el contexto de una cardiopatía dilatada no isquémica, que vino en estado de shock. El trasplante fue exitoso y ahora está desarrollando falla cardíaca. Ustedes se preguntarán por qué se supone que es un trasplante. Bueno, como todo en la vida, nada es para siempre. La sobrevida del trasplante en promedio en los mejores centros y países del mundo oscila entre los 10, más o menos 4 años. O sea, no quiere decir esto de que el paciente en 14 años, en 10 se va a morir, no, porque esto es variable. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en España y había de hecho, una paisana, se dice, ¿no? Era peruana y tenía 22 años de trasplante cardiopulmonar, o sea, súper complejo, ¿no? Entonces, la sobrevida varía mucho entre paciente y paciente, pero más o menos es entre los 10 a 14 años. ¿Cuál es el problema? En el camino, si bien es cierto, hay tratamiento para el trasplante, que es la inmunosupresión, la prevención de infecciones y demás, eh, sucede que el injerto, ¿no? Puede hacer episodios de rechazos, por eso que la inmunosupresión hay que estar monitoreándola cada cierto tiempo. Creo que tienen una charla con la licenciada Yulma que ve el tema de trasplante con nosotros, pero más o menos, digamos, hacen rechazos o hacen infecciones recurrentes, hay riesgo de neoplasias. Entonces, todas esas condicionantes hacen que el injerto del corazón trasplantado pueda empezar a disfuncionar. Este muchacho, por ejemplo, ha hecho una enfermedad vascular del injerto, o sea, ha hecho enfermedad coronaria del corazón trasplantado. Y ahora ha hecho cuadro de congestión, la función está disminuyendo, le hemos hecho la biopsia no miocárdica y aparentemente hay criterios
de un posible rechazo. Entonces, ahí empieza un poco la batalla de definir cuál es el mejor escenario. Y claro, podemos, no lo tenemos todavía en el Perú, pero posiblemente en algún momento planteemos un retrasplante inclusive, ¿no? Entonces, es importante, como pregunta, licenciado, pues, eh, el seguimiento estrecho al trasplantado, ¿no? Hay que enseñarles también a ellos que no se trata de que listo, me trasplanté y hago mi vida como cualquier cosa, no, de hecho el trasplante es mucho más complejo, son un montón de pastillas, biopsias, por lo menos el primer año son hasta 5 o 6 biopsias, luego ya es anual hasta el cuarto, quinto año, entonces explicarles porque el estilo de vida también cambia. Obviamente es curativo en el sentido de que ya no hay falla cardíaca, pero pueden desarrollar nuevamente la enfermedad y por eso hay que estar en constante seguimiento de estos pacientes, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor, por esta excelente ponencia que nos ha dado, muy interesante, y también por responder la pregunta de nuestros participantes. Ha sido muy claro con sus respuestas y aparte que dice, la mayoría agradece mucho su ponencia, de que ha sido muy entendible. Muy Muchas buena gracias. exposición. De parte de Asís, muy agradecido por tenerlo usted, doctor. Espero que tengamos acceso para más cursos con usted. Igual estamos en contacto. No se olvide estar enviándome su ayuda visual, por favor, para que esto lo vean los participantes en el aula virtual. Ok, doctor, Perfecto. estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y ya nos vemos pronto si Dios quiere. Ok, muchísimas gracias.